¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, eso es lo importante, que estemos todos bien. ¿Cuántas veces hemos soñado en jugar en una pantalla gigante de estas de cine a nuestra consola, a nuestro PC? Pero claro, es muy difícil porque las pantallas gigantes son muy caras. Pero hay otra opción y la otra opción son los proyectores. Así que hoy os voy a hablar de este ArtLi Ergon 2, que es un proyector que nos da una pantalla de hasta 300 pulgadas, una auténtica locura. Ya sabéis que yo no es que sea súper experto en proyectores, pero sí que en el canal somos expertos, aquí los que estamos normalmente pasando por el canal, en videoconsolas. Así que yo os voy a contar qué trae este proyector. Es un proyector que no llega a los 300 euros, de hecho podemos encontrar ofertas en 200 euros. Así que os voy a contar un poquito realmente si merece la pena un proyector de este precio y si realmente merece la pena para jugar, para usar una consola, para nuestra Play 5, nuestra Xbox. Vais a ver cómo se ve, cómo se usa y cuáles mis sensaciones y mi experiencia de uso. Así que si te parece que mi trabajo tiene valor, dame un like y después de la intro comenzamos. Como siempre en el canal vamos a comenzar viendo un poquito qué trae, un unboxing muy rápido, pero para saber exactamente qué nos trae este proyector si lo vamos a comprar. Y lo que trae lo primero es que al abrir la caja, es una caja que veis con muy buena presentación, la abrimos y directamente todo lo que es la caja es enteramente la funda, o sea, es una funda de transporte y dentro de esa funda de transporte, que la vamos a sacar de la caja directamente de cartón, está todo lo que nos va a ofrecer el proyector. Dentro, evidentemente, tenemos el proyector, pero lo que es importante son algunos de los accesorios. Por supuesto, su cable de corriente, cable HDMI, un cable de componentes de estos de vídeo de toda la vida a un jack. Y luego también tenemos el mando, las instrucciones y pues nuestra garantía para poder usarla si el proyector puede fallar en algún momento. Y nos metemos ya de lleno en lo importante, que son, para empezar, las calidades. ¿Cuál es la calidad cuando uno coge el proyector, lo empieza a tocar, lo empieza a usar? Para mí es una calidad muy buena, la verdad que sinceramente me ha parecido una calidad excelente. Del 1 al 10 le podría dar un 7, un 8 de calidad. Me parecen unos acabados muy buenos, unos materiales muy buenos. No sé, no le veo un pero, un mal acabado, ninguna arista de un mal acabado de plásticos ni de nada. Lo primero que encontramos en la parte superior son todo lo que son los controles táctiles. Tenemos unos controles táctiles que me han parecido muy interesantes porque además de ser táctiles, se iluminan. Cuando los tocamos se iluminan y cuando dejamos de usarlos se apagan. Entonces cuando estamos en la oscuridad pues se van a iluminar para que podamos usarlos sin ningún tipo de problema, aunque lo más seguro es que vayamos a usar el mando, pero bueno, si queremos usarlo se iluminan, pero al poquito de usarlos se apagan para que no nos deslumbren en oscuridad. Y al lado tenemos el enfoque manual. Detalles del enfoque manual. Creo que es un enfoque manual bastante bueno, va así como muy durito y llegas a ajustarlo bastante bien. He tenido otros proyectores y me costaba más ajustar el enfoque, el que se quedara bien nítido. Luego al rato empezaban a desenfocarse porque empezaba a dilatarse y ahora sin embargo no. La verdad que con este, una vez que lo enfocas, se queda clavado y muy bien. En la parte delantera tenemos un receptor de infrarrojos y la lente que viene con una tapa protectora y ya está, sin más. Parte trasera, creo que es la parte más interesante porque es donde están todas las salidas, o mejor dicho, todas las entradas que vamos a poder utilizar para poder pues darle imagen, darle información a nuestro proyector para que la proyecte. Y encontramos un puerto VGA, dos HDMI, un puerto de 5 voltios USB para poder dar corriente a lo que queramos, o sea que es de salida, un puerto USB, un puerto AV y un puerto AV pero de sonido para poder conectar ahí lo que queramos escuchar, si queremos unos cascos o lo que sea, un puerto de micro SD por si queremos también poner una tarjeta y meter películas, etcétera, y una ventana de receptor de infrarrojos, pues también para que capte el mando. Y más abajo, a la izquierda, lo que tenemos es la conexión de luz y el botón de encendido que también se ilumina en rojo para que lo veamos en la oscuridad, por si queremos encender y apagar, pues si estamos a oscuras que lo podamos ver con facilidad. Y luego tenemos el corrector trapezoidal, uy, me ha salido la palabra, menos mal, de 15 a menos 15 grados, ¿vale? Esto lo que hace es que podemos, si tenemos la imagen ya puesta en la pared, nos deja inclinarla o para arriba o para abajo, de forma que tenemos esos 15 grados para no tener que andar por decirlo así, moviendo el proyector hacia arriba y hacia abajo, sino que con esta rueda
la imagen se gira de arriba a abajo y así podemos ajustarla a los bordes de donde estemos colocando la imagen y que se quede totalmente uniforme por los dos lados y se quede totalmente simétrica, sobre todo eso, simétrica. ¿Cómo conseguimos además que el proyector se quede colocado como nosotros queremos? Pues abajo, en la parte de abajo, ya paso a la parte de abajo, tenemos también una pata que sale, dándole un botón, sale una pata que además viene con unas pestañas, con unas ranuras, por lo cual podemos colocarlo en la altura que queramos y de esa forma podemos levantar el proyector y bajarlo y de esa manera pues podemos ponerlo a la altura que queremos. Y por cierto, en la parte lateral y en la parte trasera tenemos también unas entradas de aire que son para que se refrigere el proyector y también podemos quitar estas tapitas para poder limpiar pues todos estos orificios y estos filtros por donde pasa el aire para que se refrigere bien la lente del proyector. Y también en la parte de abajo del proyector tenemos 4 roscas que podemos ahí atornillar un soporte de estos para enganchar en el techo, porque también podemos ponerlo en el techo lo que es el proyector y giramos la imagen con el menú y podemos tenerlo en el techo y así no molesta y lo tenemos ahí fijo ya en un sitio, en nuestra casa, en nuestra habitación o donde queramos. Os voy a contar un poquito a nivel técnico qué ofrece, ¿vale? Y también os voy contando un poquito mi experiencia con cada una de las especificaciones, porque esto ya empezamos a entrar un poquito, como se suele decir, ahí en materia. Lo primero es que tiene un 1080p nativo, eso es muy importante, no es fácil encontrar esto en proyectores baratos y está muy bien. Y lo que es importante es que además es compatible con el 4K, o sea que si ponemos algo en 4K se lo come, luego lo reproduce en 1080, pero no tiene ningún problema. Yo he estado usando la Xbox, como estáis viendo en las imágenes, y la Play, y sin problema. O sea, no me ha hecho falta ni cambiar la resolución ni nada, así que funciona sin ningún tipo de problema. Por otro lado, 8000 lúmenes, que es una pasada, supuestamente tiene un 40% más de brillo, de luz, que es el anterior modelo. Esto lo que te dice es un poquito cuánta oscuridad necesitas para que el proyector se vea bien. En mi opinión, creo que está muy bien. Yo he tenido otros proyectores y sí que había que cerrar todas las ventanas, bajar todo y estar totalmente a oscuras para verlo bien, y este no hace falta. Se supone que sirve hasta para exteriores, pero yo creo que para exteriores mínimo tendría que ser atardeciendo. Atardeciendo a lo mejor sí que podemos llegar a verlo bien. Y si no está en total oscuridad, sí que es cierto que se puede llegar a ver bien, pero no se disfruta al máximo. O sea, tenemos que ser realistas. Ahora, si queremos poner una película, un partido de fútbol en un patio, en la calle, atardeciendo, lo vais a ver sin ningún problema. Pero no se ve al 100% como se puede ver con una oscuridad un poquito mejor, ¿no? Un poquito más oscuro. Cuanto más oscuro, mejor se ve. Y ahora vamos a hablar de uno de los problemas o hándicap de lo que es un proyector barato, porque es un proyector que, como os digo, ronda entre los 200-300 euros, según la oferta que cojáis puede oscilar mucho, entre los 289 y hay ofertas flash en el propio Amazon por 220 y por 200 euros. Pero estamos hablando que si lo comparamos con otros de 1000 y pico euros, que suelen ser los que ya son tope de gama, suelen tener un zoom óptico. Este no lo tiene. Si tú quieres que la pantalla o la imagen sea de 300 pulgadas, vas a tener que alejar mucho el proyector de la pared. Si quieres una imagen o una pantalla más pequeña, tienes que acercarlo. O sea que necesitas un sitio con mucho espacio si quieres una pantalla muy grande. ¿De cuánto estamos hablando? Pues alrededor de unos 4,5 metros es la imagen que estáis viendo aquí en el vídeo que estoy poniendo para que estéis viendo cómo se ve. Y así soy yo de tamaño. O sea, por ejemplo, ves un personaje y es más grande que yo. O sea, es una pasada. Pero sí que necesitáis unos 4 o 4,5 metros para conseguir una pantalla realmente grande. Y esto es un hándicap, porque si tenéis una habitación muy pequeñita, plantearos que se va a ver muy pequeño. Se supone que luego tiene un zoom digital, ¿vale? Pero ese zoom digital lo que te hace es bajar la resolución y lo que te va a quitar es calidad. No es un zoom óptico, no es que se vaya a hacer la imagen más pequeña y se va a ver bien. Entonces eso pues realmente no es interesante, porque bueno, para bajarle calidad pues es mejor. O sea, no es una opción realmente viable. Sí que te puedes sacar del paso por si necesitas la pantalla más pequeña, más grande, pero no realmente
no es interesante porque ya os digo, el zoom óptico, el zoom digital os va a quitar calidad. Otro tema interesante de este proyector, que para mí es muy interesante, es que trae altavoz, o sea, podemos escuchar lo que estemos viendo y se escucha muy bien, de verdad, no es para tirar cohetes, o sea, si vais a ver películas, os recomiendo que lo conectéis a un buen sistema de sonido, pero si vais a ir a, no sé, a casa de un amigo, al campo, y queréis poner una sábana y ver una película, de sobra, o sea, suena muy alto. Yo lo he tenido al 15-20% y se oía perfectamente. Si lo subís al 100, ya molesta, o sea, suena realmente alto. Es como si tuviera un altavoz Bluetooth de estos conectados, no sé de cuántos vatios es ahora mismo, pero realmente suena más que de sobra y con una calidad bastante aceptable. Y ya que me meto en este tema, tiene conexión Bluetooth, así que si tenéis un altavoz Bluetooth, un VBoom o algo así como los que yo tengo aquí en casa, podéis conectarlo por Bluetooth y darle sonido sin ningún tipo de cable ni nada. Así que yo creo que eso también está muy bien. Es una opción de poder tener sonido, poderlo colgar en el techo, conectarle un par de altavoces por Bluetooth y os va a funcionar sin ningún tipo de problema. Y una de las grandes, por decir así, actualizaciones que tiene este proyector también es que tiene la banda de 5 GHz de Wi-Fi, por lo cual tiene realmente tiene un ancho de banda muy bueno. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque podemos hacer streaming con nuestro móvil, tanto con DLNA, podemos hacerlo en Android, en iOS, o sea, podemos lanzar nuestra imagen del móvil totalmente sin problema a lo que es el proyector. Eso es súper interesante, porque lo que veis en el móvil lo vais a ver perfectamente igual en el proyector. Podéis ver YouTube, podéis ver, si estáis con el WhatsApp, vais a ver el WhatsApp. Pero claro, si tenéis Netflix, tenéis Amazon Prime, HBO, lo que tengáis en el móvil lo vais a ver directamente en el proyector y de verdad que funciona muy bien y esto creo que es una maravilla, además de que por supuesto podéis conectar, por ejemplo, un Chromecast y tener ya ahí todas vuestras cosas, y si no, un USB, directamente lo podéis meter con vuestras películas, vuestras historias y ya está. Y por supuesto, lo que son las consolas, pues HDMI, además 2 HDMI, muy interesante. Podemos elegir cualquiera de los dos y tener, por ejemplo, en este caso, las dos consolas conectadas. Y ahora entramos un poquito en el tema jugar, en el tema gaming, en el tema usar consolas, en el proyector, que es un poquito lo que más hablamos aquí en el canal. ¿Cuál ha sido mi experiencia y cuáles son los pros y los contras? Lo primero, alguno de los pros, por ejemplo, es que es una pasada jugar una pantalla tan grande. Creo que jugar a juegos de aventuras es una barbaridad, es una pasada. Luego, además, un detalle muy importante es que es un proyector que da unos negros casi puros y los blancos no los amarilla, por lo cual tenemos una imagen muy buena y de muy buena calidad, unos colores muy vivos. Y sí que os puedo decir que cuando estás un rato jugando se te olvida que estás con un proyector. O sea, realmente se ve muy bien. O sea, no vais a pensar que estáis viéndolo mal porque estáis en un proyector. No, realmente se ve nítido y bien. Y como os digo, podéis jugar hasta en una pantalla de 300 pulgadas y creo que un cacharro de 200 euros que te dé hasta 300 pulgadas, considerando lo que puede costar una televisión así, es una pasada. Además te puedes poner bien cerca, lo vas a ver bien, de hecho cuanto más cerca más luminosidad recibes tú y entonces con más definición y mejor lo vas a ver. Así que en ese caso es una pasada. Ahora bien, alguno de los handicaps que tiene es el ruido que hace. ¿Por qué? Pues porque la lente se calienta mucho. Esta lente necesita refrigeración y suena. Y la verdad es que suena bastante. ¿Cómo suena? Pues mira, ya que estáis en el canal de Fralink y conocéis la Play y la Xbox y tal, pues puede ser como una Play 4 cuando empieza a calentarse un poco, ¿vale? No es un ruido muy molesto, pero es un ruido a tener en cuenta, ¿vale? O sea, una tele no te va a hacer nada de ruido y sin embargo este proyector sí te va a hacer algo de ruido y eso lo tienes que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, imaginaros que queréis usarlo por la noche en vuestra habitación y tenéis una casa muy silenciosa y vivís con más gente, es algo a tener en cuenta. Si la Play cuando se pone a bufar molesta, tener en cuenta de que esto suena y suena siempre igual, es una ventilación constante y ni baja ni sube, está constantemente refrigerando y suena bastante alto. Es cierto que con unos cascos sencillos, te pones unos casquitos, te pones el sonido del videojuego y no te enteras del ruido. También con el propio altavoz se tapa el ruido.
pero bueno, es algo a tener en cuenta que una televisión no tiene, y esto sí que hace bastante ruido. Y por otro lado, como os he dicho, importante, el espacio en la habitación. Necesitas una habitación grande para poder hacer una imagen grande. Si no tienes espacio, es imposible. Y quiero añadir esto también para añadiros que la marca recomienda 2,5 metros mínimo de separación para dar una imagen ya en condiciones y bien amplia. Entonces, por ahí anda, si veis que tenéis 2,5 metros, 3 metros en vuestra habitación de ancho, pues más o menos vais a conseguir tener una buena calidad y le vais a dar un uso bastante en condiciones. Y uno de los detalles que yo sé que todos estáis pensando, y que creo que los que sois más puristas en los videojuegos o más competitivos os preocupan, es el tema de la latencia. Yo ahora, mientras que hablo, os pongo un poquito una imagen en la que yo estoy probando. ¿Realmente hay una latencia importante? Yo diría que no, ¿vale? Hay una latencia mínima, se puede jugar perfectamente. Si tú no se lo dices a alguien, no lo va a notar. Pero si eres una persona muy fina, que buscas un juego competitivo, si vas a jugar al Gran Turismo en competitivo, o no sé, necesitas apuntar a ciertos objetivos muy exactos, no es para eso. O sea, un proyector de esta clase no es para eso. Para eso tienes una pantalla con 200 Hz o lo que sea, o 240 o mínimo 120, ¿no? Que es ahora lo que llegan a dar las consolas. Pero es otra historia, no tiene nada que ver. Aquí lo que vamos a conseguir es una pantalla muy grande, que se disfruta mucho, pero vamos a tener un pelín de latencia desde que movemos el joystick hasta que vemos la respuesta. Pero ya os digo, es una latencia que yo personalmente, que utilizo en juegos de aventuras y de coches, que todos sabéis que me encanta el Forza Horizon, el Gran Turismo, yo no lo noto. O sea, no noto ningún tipo de problema, yo no noto esa latencia. Pero sí que es cierto que hay una mínima latencia que el que busque ser muy fino, no es esto. De hecho, yo creo que lo tendrá por sabido que un proyector no le va a servir para este tipo de cosas, ¿no? Para ser competitivo con una videoconsola. Y por otro lado, no hay que olvidar que estamos hablando de un 1080p nativo, que está ampliándose, estirándose hasta 300 pulgadas en el mejor de los casos. Entonces, tú lo vas a ver muy grande, pero la definición no es como a lo mejor mi LG OLED, que se ve perfecta en 4K, no es eso. Entonces, si queréis ver algo muy definido, necesitáis ver algo muy definido en la imagen, no vais a poder, vais a intuirlo. Que se ve muy bien, de verdad que es que no hay ningún tipo de problema, pero sí que si tú vas al píxel, no es igual que una pantalla, olvidaos de eso. Entonces, para la gente que busca juego competitivo, ya en lo que sea, en el tipo de juego que sea, un proyector como este no es para ellos. Por lo cual, en resumen, ¿recomendaría este proyector? Pues lo recomendaría, pero hay que tener en cuenta que hace un poquito de ruido, que necesitáis cierta oscuridad para que se vea del todo bien, o sea, necesitáis una oscuridad importante, pues bajar persianas, si tenéis la opción de bajar vuestras persianas, poner cortinas y tal, pues no tenéis ningún problema. También el tema de la latencia del mando, yo no lo noto, o sea, yo para mí cero problema en ese sentido, pero si sois muy finos con esto, es algo que tenéis que tener en cuenta. El tema del ruido es un poquito ruidoso y hay que tenerlo en cuenta. Si tenéis una casa muy silenciosa o tenéis algún problema con el ruido, no es para vosotros, ya os digo, porque es un ruido, el típico ruido de proyector, de estar ahí refrigerando, y eso es importante. Pero por otro lado, como por decirlo así, resumiendo cosas positivas, vais a ver una pantalla impresionante, vais a ver las cosas súper bien, realmente llama la atención lo bien que se llega a ver para el precio que ofrece y la pantalla que llega a reproducir por tamaño. De hecho, a mí me sorprende que siendo un 1080p de tan buena calidad de imagen, cuando la imagen se amplía tanto. Y realmente sí que me parece que si buscáis algo así, merece la pena totalmente. O sea, si buscáis una pantalla grande y no os importa todo lo anterior que he dicho, totalmente recomendable. Tienen muy buenos materiales. Luego, a la hora de tener un cine en casa, es una barbaridad. O sea, podéis ver películas, podéis ver series y no sé, creo que es
es distinto a ver una pantalla. Para mí, por ejemplo, no tiene nada que ver la luz que te da una pantalla en la cara a cómo se refleja la luz en la pared cuando rebota a tus ojos. Me molesta mucho menos y esa es esa sensación de estar en un cine y estar jugando en un cine a videojuegos, estar viendo películas en un cine, y creo que eso realmente tiene ese toque de magia de que te mete mucho en el videojuego, en la película, y creo que realmente es interesante. Y bueno, muy importante, que se me ha olvidado mencionarlo, tiene 60 Hz, ¿vale? Así que los juegos que llegan hasta 60 los vais a ver a 60 FPS, y creo que es algo muy importante. De hecho, estáis viendo el Last of Us y se ve a 60 y a 60 funciona, o sea que es una maravilla. Yo os digo 1080 a 60. Así que, como siempre, os dejo un enlace de compra abajo en la descripción del vídeo, no solamente para que lo compréis, por supuesto que no, sino por si os interesa entrar y ver algunas características que yo a lo mejor no he mencionado. Y sobre todo me interesaría mucho que me digáis si a vosotros os interesa este tipo de artículos, también si sois conocedores de otros proyectores, o si hay alguna cosa que yo a lo mejor no he mencionado y es interesante, pues todo eso me lo ponéis en comentarios, así la comunidad va creciendo, yo también aprendo de vosotros. Y nada más. Bueno, chicos, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Y ahora estoy muy lejos para daros un abrazo, pero yo daros un abrazo y hasta luego.